Muy buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de un tema no menor. Vamos a hablar del conocimiento de Dios, su gracia y de la hipocresía. ¿Ya? Para partir vamos a ir a la Biblia para establecer el fundamento, ¿cierto? Colosenses capítulo 1, vamos a leer del verso 3 en adelante hasta el verso 14. Dice: el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Colosas, ¿ya? Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Yeshua y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo entre vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, había un testimonio de parte de esa iglesia. Epafras había estado con ellos, había compartido con la iglesia, con la congregación. Y al regresar, él da testimonio al apóstol Pablo de cómo ellos habían crecido espiritualmente en amor, en conocimiento de Dios, en la gracia de Dios, por causa de que ellos crecieron en conocimiento, porque dice que ellos habían oído la palabra de Dios, la habían creído el Evangelio, ¿cierto? Y habían dado fruto. ¿Ya? Y eso se demostraba en el amor que ellos manifestaban unos por otros, ¿cierto? En la fe, ya, y se veía el fruto, era latente ya en ellos. Dice en el verso 9: por lo cual también nosotros desde el día que oímos este testimonio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, dice, y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha dado a su Hijo, ¿cierto? Nos ha dado a su Hijo, librándonos de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Amén. Bueno, vemos que aquí el apóstol Pablo da gracias a Dios, dice, y ellos siguen orando, ya después de escuchar el testimonio de Epafras respecto a la congregación, ellos dice que siguen orando, continúan orando día a día, dando gracias por ellos, pero también pidiendo de que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y crezcan en sabiduría y en inteligencia espiritual. Por eso que el tema de hoy es el conocimiento de Jehová, su gracia, ¿cierto? Y la hipocresía. Aquí vamos a ver las dos caras de la moneda. Entonces vemos que por este lado, esta congregación, ¿cierto?, era fiel a Jehová, se convirtieron, escucharon el Evangelio, lo creyeron y hay un testimonio, ya hay un testimonio. Y dice de que Pablo sabía en su corazón, él tenía este conocimiento de que si ellos alcanzaban mayor conocimiento de parte de Dios, ellos iban a poder seguir creciendo en sabiduría y llevando fruto en toda buena obra. Es decir, que para el apóstol Pablo el conocimiento de Dios era fundamental en la vida de un creyente, es fundamental en la vida de un creyente. Por eso que Pablo, el apóstol, oraba permanentemente por la congregación, pidiendo sabiduría, pidiendo que ellos llegasen a alcanzar conocimiento para que crecieran espiritualmente. Cuán importante es el conocimiento. Hoy día tú ves muchas congregaciones, lamentablemente muchos hermanos, gente creyente que dice creer en Dios, pero que lamentablemente no tiene conocimiento de Dios. Ya una cosa es creer en Dios y otra cosa es tener conocimiento de Dios. Eh, Hay una parte de la Torá o en la Biblia que dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. O sea, tú puedes creer en Dios y nunca seguirle, nunca convertirte. ¿Por qué? Porque no le conoces, porque no le has conocido, porque no has tenido conocimiento de la voluntad de Dios.
Y es terrible porque muchos andan diciendo creo en Dios, yo creo en Dios, yo amo al Señor y oran, pero lamentablemente no tienen conocimiento y a pesar de que oran, hacen sus vidas conforme a sus propias voluntades, ya ignorando la voluntad de Dios. Aquí dice para que conozcáis cuál es la voluntad, para que sean, y dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, hay una voluntad de Dios y ese es el conocimiento que debemos alcanzar. ¿Mm? Dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual, o sea, esto es lo que nos otorga sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso que es tan importante alcanzar este conocimiento. Ya es imposible que nosotros alcancemos el carácter de Adonai, manifestemos su carácter, su amor, su gracia, abundar en amor, como en este caso la congregación que estaba creciendo, si no crecemos en conocimiento. Ellos oyeron el Evangelio, ellos buscaban, ellos crecieron en fe y en manifestación de amor de Dios, en manifestación de su gracia, por cuanto ellos buscaban conocimiento. Y Pablo decía y oraba que ellos siguieran alcanzando más conocimiento para que pudieran seguir creciendo. Porque esto no se detiene, el fluir de Dios es inmenso. Nosotros no debemos conformarnos, siempre debemos aspirar a seguir creciendo en el Señor, en revelación, en amor, en justicia. Y la gracia de Dios viene a nuestras vidas cuando el conocimiento primero llega a nosotros y lo hemos creído. Pero sin conocimiento es imposible que Dios derrame su gracia. Porque el desconocimiento de la voluntad de Dios y del carácter de Dios nos hace pecar. Pecamos por ignorancia, ¿ya? Nos hace pecar porque no le conocemos, ¿ya? Nos hace pecar. Todo aquel que no tiene conocimiento de Dios vive en pecado, aunque crea en Él, aunque diga quererle, aunque diga amarle, pero por cuanto no le conoce, vive a su manera, en su voluntad y hace las cosas que le parecen. ¿Mm? La ignorancia hace que mucho cristiano se pierda, mucho creyente en Dios y limita la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque decidimos mal. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones conforme a nuestras propias concupiscencias y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces no basta con decir yo te amo, Señor. La Biblia también lo dice, muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, comimos contigo, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, profetizamos en tu nombre. Entonces dice que Él los mirará y dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua podría llegar a decirles, no os conozco? ¿Mm? No os conozco, no soy parte de mi familia. Por cuanto vosotros no tuvisteis nunca conocimiento, no buscaste, no supiste, no pudiste manifestarle, no pudiste apartarte de tu vieja vida. ¿Por qué? Porque no escuchaste el Evangelio, porque no buscaste el Evangelio, no buscaste el conocimiento de Dios. Entonces, es imposible obedecer a Dios sin conocerle, ¿ya? Ahora, muchos escuchan pesadamente. Hay un video que hice días atrás que habla de la palabra del sembrador y habla de que muchos oyen pesadamente y que Dios les abra en parábola y las escrituras no se les abren por cuanto no las obedecen. ¿Por qué? Porque han oído pesadamente, sin fe, escuchan o reciben la palabra en el momento y después no la obedecen. Entonces son hipócritas porque quieren oír y después que oyen no las quieren hacer y la cuestionan y se justifican a sí mismos. Mira, vamos a leer Mateo 23. Mira lo que dijo Yeshua, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Tremenda palabra. Dicen y no hacen. O sea, hagan todo lo que ellos dicen. Óiganlo. Óiganlo. Porque ahí se sientan los escribas y fariseos en esa cátedra. O sea, ellos ocupaban una posición en aquel lugar. Ellos ocupaban un liderazgo. Ya tenían mucho conocimiento.
Y todo lo que les digan, guardadlo, guardadlo y hacedlo. Es decir, que ellos tenían la palabra, se la sabían muy bien la palabra, tenían el conocimiento, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, o sea, eran hipócritas. Y Yeshua le dice, más adelante tú ves que le dice, hipócrita, víbora, serpientes, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por cuanto hacéis las cosas eh, eh, que hace vuestro padre. Entonces, llevados por su propia voluntad. Ellos sabían la palabra, la conocían, pero hacían su propia voluntad, no la de Dios. Conociendo la palabra de Dios, no obedecían la palabra de Dios. ¿Sabes qué? El conocimiento viene a nuestras vidas para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestras debilidades y poder revertirlas, volvernos al Señor. ¿Y cómo se hace? Por medio de la gracia de Dios. Dios derrama poder y gracia en nosotros. Cuando tú alcanzas el conocimiento de pecado, Dios lo que hace es derramar su gracia. Pero sin conocimiento es imposible que Dios derrame la gracia, porque si tú no conoces no te puedes arrepentir. Pero si tú tienes conocimiento, te vas a arrepentir, vas a tomar conciencia de tus errores, te vas a arrepentir, vas a orar al Señor y el Señor va a derramar su poder y su gracia para que tú puedas caminar conforme a la voluntad de Dios. Y Él lo hace por nosotros, pero Él necesita que nosotros hagamos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Hacer el esfuerzo de buscar de Dios. Si tú dices que amas a Dios, tienes que buscarle. Si no, ¿dónde está el amor? El otro día en un video también decía que era lo que Dios puso en mi corazón. Cuando tú amas a alguien, tú lo demuestras con hechos. No basta con decir creo, no basta con decir yo te amo. Yo creo que muchas personas en la vida nos dicen en nuestro caminar, te amo, eres lo más importante. Estamos hablando transversalmente a parejas, amigas, lo que tú quieras, pero con sus hechos lo niegan. No sé si te ha pasado, ¿ya? A mí sí. Y es triste porque tú ves su incapacidad de amar realmente. Ahora es natural, porque somos seres humanos, nosotros no somos amor. Muchas veces no sabemos amar, confundimos. Pero Dios, que es perfecto, Él nos ama con un amor genuino. Y Él lo que quiere es que nosotros le amemos, pero con un amor genuino, ya con un amor que se manifiesta, ya con un amor que se esfuerza. Mira, vamos a leer Mateo 21, dice, pero ¿qué os parece? Aquí Yeshua les está hablando, les cuenta una historia. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo, le dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué está diciendo aquí? Que ellos que tenían conocimiento de la palabra, los escribas y fariseos, los que ocupaban un lugar ya en la sinagoga, recordemos que Yeshua era judío, dice, ellos no creyeron, no obedecieron. Ellos decían sí, 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 hipócritamente, pero no hacían. Más las rameras y publicanos, está hablando de gente que vivía una vida llena de pecado, que vivía una vida licenciosa, pero que se arrepintieron, que escucharon, se arrepintieron. Primero dijeron no con sus obras, ¿cierto? Ser ramera, sabiendo que eso no es bueno, y después se arrepintió, escuchó y se arrepintió. ¿Y qué hizo? Obedeció y dejó de ser ramera.
Y ellos se convirtieron y se volvieron. ¿Mm? Ellos sí creyeron e hicieron. Entonces el verdadero creyente no es el que oye y dice sí, 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 sí. El verdadero creyente, según Yeshua, es el que hace, es el que se vuelve, es el que se arrepiente y empieza a hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Amén. Entonces es importante que nosotros establezcamos esto en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Mateo 21, Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Los frutos de él, imagínate. Y el que cayere no sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Le desmenuzará. Bueno, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que muchos eh, edificadores, todos somos edificadores, porque todos edificamos nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Por último, tú mismo eres una casa. Y dice que los edificadores desecharon esta piedra, y esa piedra vino a ser el fundamento, ¿ya? Y aquellos que la desecharon, dice, ¿ya? Dice, esta gente es desechada por Dios. Esta piedra, dice, sobre la cual cayere, dice, por la casa que cayere esta piedra, será quebrantada y desmenuzada, no quedará nada. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner otro cimiento, otro fundamento que no sea Yeshua en nuestras vidas, su palabra, su carácter, su diseño. Y si tú empiezas a edificar, te crees arquitecto y empiezas a edificar algo sin poner a Yeshua, sin poner su carácter, sin poner su palabra como fundamento, sin ponerlo a Él, vas a edificar cualquier cosa. Estás edificando sobre arena. Estás edificando sobre qué. ¿Con qué conocimiento? Te va a salir cualquier cosa, algo deforme, que a la larga va a caer. ¿Mm? Eso es lo que está diciendo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Mm? O sea, le está diciendo a los fariseos: por cuanto vosotros sois hipócritas, decís sí, pero no obedecís, y estableces tus propias ideas, sigues tu propio camino, el reino de Dios va a ser quitado de vosotros por desobediente. Y va a ser dado a gente que sí produzca fruto, a gente que sí obedezca, como esas rameras, como esa ramera, como esos publicanos. Esos dieron más fruto. ¿Por qué sería? ¿Será que una ramera? ¿Será que un fornicario? ¿Será que un ladrón, un sinvergüenza, gente alcohólica, drogadicto? ¿Será que todas esas personas que llevan una vida licenciosa, o todos los que hemos llevado en algún momento una vida más licenciosa, hemos sido quebrantados y finalmente llegamos a un punto en que reconocemos que necesitamos a Dios para ser salvos? Pero el que encuentra y considera que ha pecado poco, tiene más orgullo, se siente capaz, se siente que no necesita a Dios, siente que ha sido bueno, siente que no ha dañado a nadie y siente que él puede y no necesita de Dios. Sin embargo, el que lo ha pasado mal, el que se ha equivocado en su vida, el que ha tomado malas decisiones, y es quebrantado por causa de su mala vida, mira a Dios, se mira a sí mismo y se da cuenta de sus errores. Escucha la palabra de Dios y se da cuenta y se arrepiente en su corazón. Ellos conocían la palabra de Dios, pero se creían buenos. Ese era su problema. Ellos creían que no necesitaban volverse a Dios. Ellos eran líderes. Ellos creían que ellos eran la perfección, no necesitaban nada. Ellos enseñaban a otros, pero no se enseñaban a sí mismos y no eran capaces de reconocer a sí mismos
los errores que ellos cometían y la vida que llevaban. Eran ciegos, guías de ciegos. Mira, Colosenses 3, del 1 al 11 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mi vida está escondida en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Él vive en mí. Y dice que cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados, porque Él se manifiesta a nosotros también, porque somos uno en Él. Entonces el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre y al Hijo tiene la vida, y le manifiesta, y sus frutos, sus obras manifiestan a Dios, muestran a Dios. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Está hablando de gente que se convirtió, gente que creyó, gente que escuchó el Evangelio y se arrepintió. Dice: haced morir lo terrenal en vosotros. O sea, ya escuchaste, creíste, te arrepentiste, ahora da fruto. No solamente digas, sino que haz. No seas como esos hipócritas, como esos fariseos que dicen y no hacen. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo se va renovando? Hasta el conocimiento pleno. Si yo no tengo conocimiento, no voy a alcanzar el conocimiento pleno. Tengo que ir teniendo conocimiento. ¿Y cómo viene el conocimiento? En la medida que yo voy dando frutos, en la medida que yo obedezco, Dios me va dando más. Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado, dijo Yeshua. Pero si tú das fruto, Dios te va a dar más revelación, más conocimiento. Y al tener más conocimiento vas a dar más fruto, más conocimiento, y así, hasta alcanzar el conocimiento pleno, es decir, hasta que estés plenamente satisfechos, plenamente convertido a Yeshua, convertido a Dios, manifestándole a Él hasta su venida. Dice: donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que el Cristo es en todo y en todo. Es decir, que Dios no hace excepción de personas. ¿Ya? No hay excepción de personas, sino que todo aquel que quiere, que cree, que busca. Colosenses capítulo 3, 12 al 17. Vestidos pues como santos escogidos, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. A la misma fuiste llamada, en un solo cuerpo, sed agradecidos. Qué tremendo. El amor, perdonar, el amor, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, porque el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo perdona. Amén. Después dice: sed agradecidos. Agradecidos, no quejumbrosos, ya esos que nunca están conformes con nada y siempre se viven quejando y lamentándose. Dice: la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría. Cuán importante es que more la palabra. Solo así alcanzamos conocimiento. Dice que cantando con gracia en nuestros corazones, en salmos, con cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias al Padre por medio de Él. Hacerlo en amor. A eso se refiere. Pero mira lo que dice, y con esto terminamos, Mateo 23 del 13. Aquí habla de los fariseos, los hipócritas. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas con pretexto, hacéis largas oraciones, porque los escribas, por esto recibiréis mayor condenación. Claro, porque ellos conocen la palabra, ¿cierto? Y ellos lo que buscan en el fondo es sacar beneficio, ventaja. Está hablando de eh, aquellos que cobran por el servicio, aquellos que buscan beneficio propio, una posición, ya, aquellos que pseudo apóstoles, ya, aquellos que necesitan que tú pactes con Dios y entregues tu dinero. Está hablando de aquellos que buscan estar en las primeras líneas, ya, en las iglesias, en las congregaciones, mejor dicho, en las denominaciones, pero que en el fondo dicen y no hacen. Porque si hicieran, sería otra la actitud. Yeshua era sencillo. Yeshua no buscó una posición. Es más, cuando venían los endemoniados y le identificaban, él los hacía callar porque no quería que dejaran en evidencia que él era Dios encarnado, que él era el Mesías, que él era el Salvador. Y eh, él era sencillo, él todo lo que hacía lo hacía en amor. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorrís el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, eh, ellos siempre buscaban esto para glorificarse ellos mismos, ¿ya? Y claro, obviamente que un árbol bueno no puede dar buenos frutos, ya un árbol que no es bueno no puede dar buenos frutos, y un árbol bueno da buenos frutos. Entonces obviamente que ellos daban lo que tenían. Eran hipócritas, por tanto, eh, sus enseñanzas no daban fruto. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo es deudor. Insensato ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, el que santifica el oro? Es lo mismo que pasa hoy día. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, jurar por uno mismo es jurar por el templo de Dios. Ellos decían que jurar por el oro del templo era tremendo. Pero no así jurar por el templo, cuando lo que santificaba el oro era el templo. Es decir, nosotros santificamos todo lo que llega a nosotros, lo santificamos, porque nosotros somos el templo. Pero para ellos era más importante el oro que el mismo templo. Entonces vemos que ellos eran muy hipócritas, ¿ya? Dice, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Tremendo. O sea, en el fondo a ellos les interesaba el oro, la ofrenda. Estamos hablando de gente avara, gente codiciosa, como la hay hoy en día. Ya, ¿cuántos predicadores hay que piden plata, que ponen carga a la gente, que si tú le estás robando a Dios, que si no diezmas, que si no ofrenda? Sí es bíblico ofrendar, sí es bíblico hacer parte a la persona que te ministra la palabra de tus bienes, digamos, de hacerle ofrenda, de apartar, de honrarle más que nada. Pero no es una obligación, ¿ya? Como siervo de Dios dice que nosotros debemos honrar al que sirve a Dios, y de esa manera también honramos a Dios. Pero de ahí a que tiene que ser diezmo y que tiene que ser que si no le está robando a Dios y que si... Todas esas cosas son manipulación de hombres. Todas esas cosas no agradan a Dios, y el entregar la palabra de Dios, el exhortar a los hermanos, el servir a la iglesia, tiene que ser un acto de amor, no por interés, no por sacar provecho. Eh, Lamentablemente son pocos los que realmente lo hacen con un interés genuino, que es que el reino avance, ¿ya? Sin buscar una posición, sin buscar ser reconocidos o llamados apóstoles, o que la gente les sirva, eh, casi como si fuesen artistas, gente famosa. Es tremendo la confusión que hay. Pero bueno,
Sabemos que Dios no tiene parte en eso, que esas son cosas de hombre, la hipocresía es cosa de hombre, ahí no está el amor de Dios. Y muchos dicen y no hacen. Ahora vamos a ir al sencillo. Así muchos hermanos van, se congregan, ponen cara de santito. A todos dicen que sí, escuchan la palabra, sí, 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 sí. Y después, lamentablemente, tú vas viendo de que es mentira, pues. O sea que todo lo que dicen es falso, porque a la hora de la prueba o a la hora que tienen que dar un poco más para Dios, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de cosas básicas, elementales, de ayudar al prójimo, de dar tiempo para oír la palabra, de congregarse, siempre tienen una excusa. Todo está por sobre Dios, ¿ya? Todo es primero, antes que Dios. Realmente ahí el amor del Padre no se manifiesta en ellos, no está. Dios no es su prioridad. Esos son los hipócritas, los que dicen sí, pero no van, no son. Es tremendo, es tremendo. Eh, bueno, le dejo esta palabra, cada uno que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, ¿cierto? La convicción de esta palabra. Sin conocimiento no hay gracia y sin gracia lamentablemente solo hipocresía, ¿ya? Hipocresía. Escuchamos la palabra pero no produce nada en nosotros y eso no es de Dios, ¿ya? Preocúpate y ocúpate. Si es lo que te está sucediendo, ora al Señor, pídele a Dios que te ayude, que quieres dar fruto y que quieres dejar la hipocresía y que realmente quieres hacer su voluntad. Y empieza a estudiar, empieza a buscar más de su presencia y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Bueno, hermano, que tengan una bendecida tarde. Bendiciones.